Bueno, para empezar, quiero ubicar un poco el trabajo. Ese proyecto lo desarrollé durante mi práctica pedagógica en segundo grado. Y la verdad es que fue una experiencia que me movió bastante, porque uno llega pensando en clases tranquilas y cuando se encuentra con dificultades reales, como que el chip cambia. Hola, mi nombre es Albert Alcina Lindarte. Estudio licenciatura en matemáticas en la UNAD. Y lo que verán aquí es el camino completo de la investigación, desde el problema que encontré hasta lo que pude transformar en el aula. Bienvenidos. Algo que me pasó mucho en la práctica es que los niños manejan la multiplicación casi siempre desde la repetición mecánica. En mi caso, noté que varios estudiantes presentaban dudas o cuando se les preguntaba una tabla, tardaban mucho en responder o directamente evitaban participar en clases. Pero cuando uno conversa con ellos, se da cuenta de que no es pereza, es falta de herramientas y de trabajar en la confianza. A lo que voy es que la multiplicación no tenía sentido para ellos, solo era memorizar por memorizar. La pregunta que yo todo el trabajo fue directa. ¿Cómo mejorar la comprensión y la memorización de las tablas de multiplicar usando estrategias lúdicas? Yo no buscaba algo complicado, estaba buscando algo que funcionara con niños de segundo grado, pero que al mismo tiempo me permitiera crecer como docente. Por eso opté por la investigación acción participativa o sus siglas IAP, porque este presenta un enfoque que te deja mirar la realidad del aula, te permite intervenir y ajustar en un tiempo real. De aquí salieron los objetivos. El general era fortalecer la comprensión y la memorización, pero no como dos cosas separadas, sino como un proceso que se nutre del juego y del trabajo cooperativo. Los específicos se fueron dando en la práctica, al diseñar actividades lúdicas, trabajar también en la parte socioemocional y darle un lugar importante a la retroalimentación constante, porque sin esa retroalimentación, pues esa intervención no avanza, no fluye. Cuando llegué a esta parte del proyecto, me di cuenta de algo que quizá nos pasa a muchos en la carrera. Uno conoce los autores, pero no siempre entiende cómo cobran vida en un aula real. Con este grupo de segundo eso cambió. Ausubel, por ejemplo, dejó de ser solo una frase sobre conocimientos previos, porque lo vi en serio. Los niños entendían mejor cuando podían relacionar la multiplicación con cosas concretas, como por ejemplo repartir dulces o armar equipos. Y eso me llevó a pensar que sin esa conexión emocional y cognitiva, lo nuevo simplemente no encaja. Y con Vygotsky me pasó algo parecido. La idea de aprender con otros suena bonita en teoría, pero cuando los estudiantes empezaron a explicarse entre ellos, a completar lo que al otro le faltaba, ahí fue cuando entendí la verdadera fuerza de la interacción, que no era un concepto académico, era algo que estaba pasando frente a mí.
También me apoyé en teorías de motivación y del aprendizaje cooperativo, aquellas que presentan a Gardner, a Deci o a Johnson Johnson, porque este grupo funcionaba mejor cuando había juego, movimiento o metas compartidas. A veces pensamos que motivar es poner algo divertido, pero en realidad es adaptar un ambiente donde los niños sientan que sí pueden, que lo que ellos hacen importa y que equivocarse no es un fracaso, sino que eso es parte del camino. En pocas palabras, el marco teórico no fue un requisito del informe. Para mí, fue una especie de brújula que me ayudó a entender por qué ciertas actividades funcionaban y por qué otras actividades necesitaban ajustes. Pero sobre todo, cómo se construye el aprendizaje cuando hay sentido y hay acompañamiento. El enfoque de esta investigación fue cualitativo, porque lo que necesitaba era entender lo que pasaba en el aula, leer las expresiones, ver cómo los estudiantes resolvían y ver cómo se equivocaban. Yo no estaba buscando que eso fuera un experimento frío, sino una comprensión desde adentro. Por eso la IAP me funcionó muy bien, porque literalmente me permitía ajustar sobre la marcha lo que no estuviera funcionando del todo. En la recolección usé una mezcla de cosas. Practiqué la observación, pequeñas entrevistas, registros anecdóticos y también listas de cotejo y tiempo de respuesta. A lo mejor suena muy técnico al decirlo así, pero en la práctica fue simple, porque como yo me integré con ellos, entonces al mismo tiempo que jugaba con ellos, los observaba, anotaba y luego comparaba lo que lograban al inicio con relación a lo que lograban después. Ese contraste me dio una visión muy clara del impacto real que estaba teniendo la intervención. Y aquí viene lo que más disfrutaron ellos. Pero la verdad, yo también. Trabajamos con tres actividades principales. El dominó de multiplicaciones, que ayudó muchísimo a que entendiera la relación operación-resultado y también a encontrar secuencias. Los problemas contextualizados que los hacían pensar en situaciones reales, como por ejemplo repartir dulces, organizar grupos, ese tipo de cosas. Y luego multiplicar y avanza, que mezclaba rapidez con diversión. Ahí, en la aplicación de estas actividades, vi muchas mejoras notorias, como por ejemplo, cuando los estudiantes resolvían un problema simple, como por ejemplo, Juan tiene 3 canicas y Pedro tiene 2 canicas, y la pregunta del problema era, ¿cuántas canicas tienen ambos? La respuesta de ellos era 5 solamente. Pero con la ayuda de todo de esas estrategias, llegamos a comprender y a darle más contexto a esa respuesta. Entonces ellos empezaron a comprender que una respuesta de un problema se basa de un sujeto, de un complemento, del resultado de la operación matemática y de la acción. Entonces al final ellos respondían, ambos tienen 5 canicas. Entonces en ese sentido se dio mucha mejoría en la aplicación de estas estrategias lúdicas implementadas. En los resultados se notaron cambios significativos. La mayoría explicó cómo desarrolló los ejercicios con más seguridad, tenía más confianza en sí mismo. El 75% resolvía problemas contextualizados correctamente, aprendieron la forma de cómo responder una pregunta. Y la rapidez mejoró, sin presión,
simplemente porque empezaron a reconocer patrones que en general podemos decir que hubo un cambio en la forma en que se acercaban a la multiplicación. Aquí fue donde más me sorprendí, porque visualicé que los niños estaban más dispuestos a participar, incluso aquellos que al inicio preferían quedarse callados eran más participativos. Vi que se ayudaban entre ellos, comparaban estrategias, medían respuestas y el ambiente del aula cambió. Eso no se logra solo con ejercicios, se logra con experiencias que les hagan sentido. Lo que entendí al final de este proceso es que el aprendizaje no cambia solo porque uno llegue con una actividad nueva. Cambia cuando se transforma la forma de mirar a los estudiantes. Y eso fue lo que me pasó aquí. El juego, por ejemplo, no fue solo una herramienta, fue una puerta para que los niños se acercaran a las matemáticas sin miedo, que les generara curiosidad y hasta que les provocara ganas. La investigación-acción también me obligó a moverme, a no quedarme con la primera idea, a revisar lo que pasaba en el aula, a ajustar y a volver a intentarlo. Y en ese ir y venir me di cuenta de que la retroalimentación constante no es un complemento, sino que es el motor que hace que avancen de verdad. Al final, lo que más me marcó fue ver que una intervención funciona cuando respeta el contexto del aula y la humanidad de los estudiantes, cuando reconoce que ellos construyen confianza participando, equivocándose, corrigiendo, pero también celebrando sus propios descubrimientos. Y eso me dejó claro que las estrategias lúdicas no son un adorno, son un cambio legítimo para aprender y que nuestro papel como docentes es sostener ese camino con sensibilidad, flexibilidad y criterio. Para cerrar, solo quiero decir que esta experiencia me confirmó que sí es posible transformar una dificultad real del aula cuando uno se toma el tiempo de observar, escuchar y ajustar. Agradezco el espacio de práctica porque me permitió crecer como docente en formación. Eso es todo. Muchas gracias por ver la presentación.